Uno de mis temas favoritos es la historia. Y hablar de la historia es extendernos muchísimo. Cosas muy buenas han sucedido a lo largo y ancho en nuestra especie humana, y cosas muy horrendas se esconden detrás de aquella puerta imaginaria. Esa parte de la historia humana, una mancha oscura y sangrienta. Y siempre lo he dicho, la historia del hombre es muy sangrienta. Es como un libro de terror, que cada página que lees y das la vuelta, tus dedos se mancharán de sangre. En la Segunda Guerra Mundial, todos conocemos cuáles fueron los países que iniciaron la guerra y qué atrocidades se cometieron, ya sea por el bando aliado o por el bando enemigo. Muchos de ustedes ya conocen la historia de Alemania y las atrocidades que ellos cometieron contra la población europea. Y por el lado de la Unión Soviética, pues ya conocemos los famosos gulags y un sinfín de atrocidades comandadas por el dictador Joseph Stalin. Pero vamos a hablar de un bando que llevó esa locura, la ciencia y los crímenes de guerra más allá que la imaginación pueda concebirte, más allá de cualquier escritor de terror. Si pensabas que los experimentos de el Ángel de la Muerte eran los más atroces de la Alemania de aquel entonces, pues no estás tan equivocado. Pero siempre va a haber a alguien que supere a alguien más. Aquí, en Japón, es todo lo contrario. Si hablamos de Japón, es hablar de un país muy civilizado. Es hablar de un país que tiene políticas muy extremas y una historia muy impresionante. En el rincón de Asia, Japón siempre ha tenido conflictos con los países vecinos como China, Rusia y Corea. Estos tres últimos, a pesar de ser países muy similares, pero entre ellos un poco de diferencia, no cabe duda de que Japón siempre ha sido el país que más ha intentado sobresalir a lo largo de nuestra historia humana. Japón siempre ha sido el país que más ha querido buscar la forma de superar al resto del mundo. Y así, esa ideología se fundó el imperialismo japonés, comandada por el dictador y el emperador de aquel entonces, Hirohito, y un científico extremadamente loco que, en compañía de otros doctores y médicos de la época, fundaron un terrible escuadrón al que muchos de ustedes ya han de conocer. La ciencia, a primera vista, nos ha dado muy buenas cosas para crear grandes avances tecnológicos y de la medicina. Todo lo que nosotros ahora tenemos y de conocimiento de bacterias y de nuestra biología humana, los japoneses fueron los primeros en desarrollar ese tipo de experimentos y resultados de formas muy oscuras y brutales. Durante la Segunda Guerra Mundial, Japón se extendió por gran parte de China y una gran masacre ocurrieron en varias ciudades. Corea, en general, ya estaba invadida en Japón. Al sur, también estaban invadidos. El imperio nipón se estaba expandiendo cada vez más y querían desarrollar esas bacterias, querían experimentar con seres humanos. Así que al norte de China, en una ciudad muy bella, o en aquel entonces en una ciudad que quedó invadida por el imperio nipón, crearon esos terribles experimentos. Ya sea que el almacén eran humanos de Rusia, algunos de Corea, pero la mayoría eran de chinos.
Las atrocidades comenzaron dentro de esas instalaciones de una forma muy brutal y horrible. Mientras que los doctores y científicos estaban experimentando con seres humanos, varios japoneses soldados en ciudades enemigas, en ciudades chinas, comenzaron a decapitar a cientos, por no decir miles y miles de personas. Hacían todo tipo de festividades, todo tipo de concursos en que japoneses decapitaban a varios chinos. Por no decir de más, violaban, secuestraban y masacraban de forma violenta a gente inocente. En las instalaciones de esos laboratorios se experimentaba con varias enfermedades de la época y algún tipo de solución salina que hoy en día ya se utiliza. Se le inyectaban a las personas cualquier tipo de suero, incluso agua salada. Se los enterraba vivos o eran congelados. Los ponían en temperaturas muy extremas, ya sea de calor, ya sea de frío, o los dejaban sin poder respirar para ver qué tan bueno era el cuerpo humano para soportar esas extremas, pero muy extremas torturas, tanto físicas como psicológicas. En aquellas instalaciones también había un campo militar, en donde se hacían pruebas de armas. Pero no vamos a hablar de las pruebas de armas biológicas. Esas se hacían dentro de los laboratorios. En el campo militar se probaban nuevas armas como granadas y lanzacohetes. También lanzallamas. Todo eso se utilizaba amarrando a una persona para que no pudiera escapar y recibir el proyecto. Se les amputaban piernas, brazos y se les removían algunos órganos importantes del funcionamiento del cuerpo humano. Pero todo esto obviamente lo hacían sin anestesia. Mientras que las ciudades de China eran bombardeadas de extrema violencia, también se les arrojaban comida pero infectada con varios virus para ver cómo la población de China reaccionaba a estas atrocidades. Pero Japón estaba muy deseoso de saber qué más podían hacer. Se creían dueños de todo el continente asiático. Pero eso es algo muy curioso, que Japón nunca se enfrentó a Rusia, o al menos históricamente no tenemos algo de información de que Japón se haya enfrentado con la Unión Soviética durante la Segunda Guerra. Pero, si alguna vez te llegaste a preguntar cómo es que toda esta locura terminó, cómo es que todas esas terribles y monstruosas atrocidades inhumanas dieron finalmente a la conclusión, pues déjame decirte que Estados Unidos fue la solución, pero tampoco no era tan así. Los Estados Unidos de Norteamérica prepararon dos bombas nucleares, una llamada Fat Man y la otra Little Boy, y lanzadas en 1946. Verán, la Segunda Guerra Mundial terminó en el año de 1945, cuando la Alemania nazi y la Italia fascista por fin se rindieron y el armisticio se firmó. Los aliados como Rusia, Inglaterra, Francia y los Estados Unidos dieron por fin a los enemigos de Europa. Pero en Asia los japoneses seguían aferrándose a no rendirse. Si hay algo bueno
que destacar de todo esto es que los japoneses no conocían qué es rendirse o entregarse al enemigo, ya sea de que se suicidaban y aventaban su avión contra los estadounidenses. Pero todo tenía que pasar. En Hiroshima y Nagasaki se detonaron las terribles bombas nucleares, que cabe decir que murieron también vidas inocentes. Y así dio comienzo al nuevo Japón que hoy en día todos conocemos, un Japón muy hermoso y bello para cualquier turista, un Japón que tal vez nos daría algo de ternura, pero si quieres conocer el pasado de alguien y su terrible historia, es verlo directamente. ¿Qué esconde esa cosa? O bueno, por así decirlo, este país, este imperio. Aunque hoy en día Japón ya no es así, este es un iceberg, una historia muy oscura e imperialista del Japón que ya nadie ha visto nunca más. Ha sintonizado Sword Horror y nos vemos en otro próximo video.